Estudiantes de la institución educativa técnica La Palmita, vamos a resolver un ejercicio práctico de los usos de las razones trigonométricas. Veamos el enunciado. Observa la siguiente figura y determina la altura del edificio. Observemos la figura. Aquí tenemos un edificio, pero si nos piden determinar su altura, necesitamos que esta figura tenga más información visual. Bien, aquí tenemos una línea recta al edificio y con esta línea se está formando un triángulo rectángulo. Podemos decir que es un triángulo rectángulo porque la altura del edificio es perpendicular a esta recta del triángulo o a este lado o cateto. Pero necesitamos más información. Aquí nos dan el valor de este lado del triángulo, que es de 7 metros. También nos están indicando un ángulo que se forma de 70 grados. Y nos están pidiendo su altura. Para poder resolver este ejercicio, vamos a hacer uso de las razones trigonométricas. Vamos a recordar las tres primeras. Ellas son seno de beta, que es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Tenemos coseno de beta, que es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Y también tangente de beta, que es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Para escoger cuál de estas tres razones trigonométricas es la apropiada, debemos seleccionar la que nos relacione la información que nos está dando la figura. En este caso, la figura nos está dando el valor de la hipotenusa, nos está dando el valor de este ángulo y también el cateto, aunque el valor de la altura que representa el cateto de este triángulo rectángulo hace parte de la información porque nos están pidiendo es el valor de la altura del edificio. Esta parte no nos interesa porque no lo están exigiendo, pero la altura del edificio sí. Entonces vamos a escoger una razón trigonométrica que nos relacione el cateto opuesto, en este caso que representa la altura del edificio, y la hipotenusa, y también el ángulo. Entonces, comencemos con seno de beta. Recuerden que beta es el valor del ángulo que vamos a seleccionar si lo tiene. Cateto opuesto, perfecto, aquí está. Sobre hipotenusa, que es el valor de 7 metros. Excelente, entonces la más apropiada es seno de beta. ¿Por qué coseno no es el apropiado? Porque coseno nos habla de un cateto adyacente. Miren que el valor del cateto adyacente no lo tenemos, entonces no es apropiado seleccionarlo. Igualmente tangente de beta, aunque tenemos el valor del ángulo, también tenemos el valor del cateto opuesto, o por lo menos no lo tenemos, pero hace parte de la información que nos están suministrando. Pero el cateto adyacente no está seleccionado aquí, no hay información sobre él. La razón trigonométrica más apropiada sería seno de beta, que es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Nos quedamos con esta razón trigonométrica. Bien, entonces vamos a aplicar esta razón trigonométrica. Seno de beta es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa y desechamos coseno y tangente. Apliquemos la fórmula. Seno de beta es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Aquí tenemos reemplazando beta, que equivale a 70 grados, que es igual a cateto opuesto. Recuerden que el cateto opuesto es con relación al ángulo que está indicado en este triángulo, es decir, es la X. Entonces,
escribimos x sobre el valor de la hipotenusa, en este caso la hipotenusa es 7 metros. Aquí lo tenemos. ¿Qué debemos hacer ahora con esta fórmula? Bueno, como nos están pidiendo el valor de x que representa la altura del edificio, nos corresponde despejar a x. Entonces aquí despejando a x tenemos que x es igual al valor de seno de 70 grados. Como seno de 70 grados no lo vamos a mover, queda igual. X es igual a seno de 70 grados. Y ahora nos corresponde mover el 7. El 7 está dividiendo. El 7 está dividiendo, pasa a multiplicar. La fórmula quedaría x es igual a seno de 70 grados multiplicado por 7, es decir, por el valor de la hipotenusa. Seguimos, x es igual a seno de 70 grados. Vamos a usar la calculadora para averiguar el seno de 70 grados. Usando la calculadora escribimos 70 de seno igual 0,93, cogemos los dos decimales después de la coma. Escribimos 0,93, ahora multiplicado por 7. Recuerden que este punto significa por multiplicación, no lo vayan a confundir con la coma. Ahora resolvemos 0,93 por 7. Vamos a resolver esta multiplicación de forma escrita y repasamos multiplicación de decimales. Entonces escribimos en esta parte superior 0,93 multiplicado por 7. Bien, multiplicamos 7 por 3 es igual a 21. 1 y llevo 2, 7 por 9, 63 y 2 que lleva 65, llevo 6. 7 por 0, 0 y 6 que llevaba 6. Nos dio 651, pero recuerden que debemos aplicarle la coma. Contamos los espacios del número decimal. ¿Cuántos espacios hay después de la coma? Hay 1 y 2 y lo aplicamos aquí al resultado. 1 y 2, es decir que la coma va aquí. El resultado es 6,51. Seguimos con la solución de esta fórmula. X es igual a 6,51. Recuerden que la unidad de medida que se está utilizando es el metro. Esto nos indica que el valor de la altura de este edificio es de 6,51 metros. Listo, jóvenes, este es el primer ejemplo. Continuamos con el segundo ejemplo. Observa la siguiente figura y determina la longitud del hilo que sostiene la cometa. Aquí está apareciendo la cometa. Su altura es de 4 metros sobre el nivel del suelo, que sería esta recta azul, representaría el suelo. Y esta recta roja representa el hilo que sostiene la cometa, donde necesitamos determinar su medida. También nos proporcionan el ángulo de elevación, que sería de 60 grados. Para poder determinar la longitud del hilo que sostiene la cometa, se hace necesario recurrir a las razones trigonométricas. En esta ocasión vamos a ver las tres primeras. Recordemos, seno de beta es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno de beta es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Y tangente de beta es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Para seleccionar la razón trigonométrica para poder determinar la longitud del hilo que sostiene la cometa, esta razón debe contener la información que nos está proporcionando la figura. Por ejemplo, la figura nos proporciona el ángulo de elevación con que está elevada la cometa, que es de 60 grados. Perfecto, todas tienen esa información.
seno de beta, coseno de beta, tangente de beta. Recuerden que beta es una letra griega y representa el valor de un ángulo, en este caso 60 grados. También debe contener el cateto opuesto a ese ángulo de elevación, es decir, en este caso serían 4 metros, es decir que esa razón trigonométrica debe contener el cateto opuesto. Perfecto, si notamos seno de beta es igual a cateto opuesto, bien. Ahora también la figura está indicando que se debe calcular el valor o la longitud del hilo con que se sostiene esta cometa, que en este caso el hilo representaría la hipotenusa. Seno de beta es igual a cateto opuesto, aquí lo tenemos, sobre hipotenusa. Bien, entonces la razón trigonométrica apropiada para determinar la longitud del hilo sería seno de beta. Sin embargo, vamos a echar un vistazo en caso de coseno de beta es igual a cateto adyacente. Y aquí queda descalificada porque la figura no nos proporciona esa información sobre el cateto adyacente, es decir, que la desechamos. Tangente de beta también la desechamos porque es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente y el cateto adyacente no está participando como información para poder determinar la longitud del hilo que sostiene la cometa. Concluimos entonces que la razón trigonométrica apropiada sería seno de beta, que es igual a 60 grados, cateto opuesto serían 4 metros, sobre la hipotenusa, que sería el valor que necesitamos determinar. Antes de aplicar la fórmula del seno, debemos revisar con qué datos contamos. Entonces verifiquemos los datos que tenemos. Tenemos el cateto opuesto, que en este caso es representado por la altura de la cometa, que es igual a 4 metros. También tenemos la hipotenusa, representada por la medida del hilo que sostiene la cometa, que es igual, desconocemos su valor. También tenemos el ángulo beta, que es igual a un ángulo de elevación de 60 grados. Con estos datos, pues, procedemos a aplicar la fórmula del seno. Tenemos seno de beta, en este caso sería 60 grados, que es el valor del ángulo. Quedaría seno a 60 grados igual al cateto opuesto, que en este caso sería 4 metros, sobre el valor de la hipotenusa, que en estos momentos se desconoce. Es igual a 4 metros, que es la altura de la cometa, que representa el cateto opuesto, sobre el valor de la hipotenusa, que en estos momentos se desconoce. Ahora, para poder despejar x, recuerden que x aquí como denominador pasa de este lado a multiplicar. Y lo hacemos. Aquí tenemos a x, estaba dividiendo, pasa de este lado a multiplicar por, recuerden que este punto significa por seno de 60 grados, queda igual a 4 metros. Ahora sí podemos despejar x. Nos quedaría x es igual, seno de 60 grados está multiplicando, pasa de este lado a dividir. Y 4 queda en su posición. Esta operación la podemos hacer en la calculadora. Buscamos seno de 60 grados, escribimos 60 y el valor de seno es que es igual a 0,86.
Escribimos el valor de seno de 60 grados, que es igual a 0,86. Un detalle importante, jóvenes, cuando vayan a buscar el seno de 60 grados, recuerden tener la calculadora configurada en grados. Por último, hacemos esta división: 4 entre 0,86. Vamos a hacer esta división a manera escrita. Vamos a utilizar este espacio que tenemos aquí, vamos a aprovecharlo. 4 entre 0,86. ¿Cómo resolver esta división de un número entero con un número decimal? Bueno, entonces hay que contar los espacios que hay después de la coma. 1 y 2 quiere decir que voy a agregarle 2 ceros al 4 y se convierte en un 400. Y el 0 y la coma se eliminan, me quedaría el número 86. Y la división finalmente quedaría 400 entre 86. Como es una división de dos cifras, escogemos dos cifras aquí en el dividendo. 40, pero 40 entre 86 no se puede, cojo las tres cifras. 400. 400 entre 86 a 4, entonces escribimos 4. Ahora hacemos la multiplicación y la resta aquí directamente. 4 por 6, 24. Que para llegar a 30 aquí serían 6. Llevaría 3. 4 por 8, 32. Y 3 lleva 35. Queda 40. Sobran 5. Ahora, para poder seguir dividiendo necesito decimales. Le agrego una coma. Y esta coma me indica que debo agregarle un 0 aquí al 56. Finalmente me queda 560. Busco un número en la tabla 86 que me dé 560. O sea, próximo en este caso sirve el 6. 6 por 6, 36. Que para llegar a 44. Llevo 4. 6 por 8, 48. Y 4, 52. 48 y 4 sería 52, que llegará a 56, 4. Nos queda 44. Le agregamos otro 0. En la tabla 86, que me dé 440, o sea, aproxima el 5. Hacemos la multiplicación aquí mismo, 5 y la resta. 5 por 6, 30. Que de 30, 0. Y 5 por 8, 40. Y 3 queda 43, que 41, 1. Finalmente la respuesta es 4,65. Escribimos la respuesta, entonces 4 entre 0,86 es igual a 4,65. Recuerden que la unidad de medida que estamos utilizando es metro, le agregamos metro. Finalmente la respuesta es 4,65 metros, viene siendo la longitud del hilo que sostiene la cometa. Listo, jóvenes, espero que esto sea de ayuda